Eh, Mientras el hermano nos hablaba ahora último, me hizo pensar un poco en el tema, la comunión con el Señor. Y creo que durante toda la historia de la iglesia ha sido una área donde muchos cristianos hemos sido flacos. Pero el tema que sigue no es muy diferente. Toda la era de la iglesia, los cristianos hemos sido muy flacos en la área de la oración. Tanto que el Señor Jesús a sus discípulos, cuando les llamó a que oraran, ellos se quedaron dormidos. Y el Señor les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Algún hermano que me diga bien el nombre del escritor del Progreso al Peregrino? Juan Bunyan. Este hermano escribió una frase que la leí anoche y es dura. Dice así: el cristiano que no ora no es cristiano. Es dura esa palabra. Otra persona escribió estas palabras: el que poco ora, poco ama. Y el que mucho ora, mucho ama. Y creo que esta característica se la podíamos poner a Pablo. Ubiquémonos en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer del 9 al 12. Romanos 1, 9 al 12. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y quiero resaltar algunas cosas de este pasaje, porque la verdad que vamos a ver varios pasajes. Pero lo que el hermano nos decía ahora, hermano Carlos, yo quiero que usted mire, porque es algo que yo también estoy haciendo, hermanos. Esto no es solo para ustedes, es algo que yo también quiero aprender. Es que miremos cómo oraba Pablo y cómo oro yo, porque creo que tenemos mucho que aprender de Pablo. Y vamos a mirar el versículo 9. Y vamos a tomar la segunda parte del versículo, donde está la coma. De que sin cesar hago mención de vosotros. ¿Cuántas veces? Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y uno puede decirle a los hermanos no sé cómo llamarlo, por cortesía o por quedar bien, vamos a decirlo así, por quedar bien. Oh, hermano, Dios lo bendiga, yo oro por ti. Y decía una vez un hermano: ojalá lo esté haciendo. Ojalá lo esté haciendo. Pablo no estaba diciendo palabras para quedar bien delante de los hermanos romanos.
Pablo estaba diciendo unas palabras y tenía un testigo, la primera parte del versículo. Porque testigo me es ¿quién? Eso es diferente. Yo no necesito traerles, amados hermanos, palabras bonitas, que los animen, que los estimulen. Lo que yo estoy diciendo es la verdad y tengo un testigo y ese testigo es... ¡Wow! ¿Se parece sus oraciones? ¡Wow! Dios quiere enseñarnos a que oremos de esa manera. Tenemos un testigo en los cielos. Él sabe si oramos de verdad o no oramos. Quizás alguna vez nos pregunten y nos digan, oiga hermano, ¿y cómo vas con tu vida? Muy bien, voy bien con mi vida de oración. Ahora, quiero hacer un pequeño... Hace algunos años, en el trato que el Señor me da, que no es fácil el trato que el Señor me da, porque Josué Burgos no es fácil para Dios. He aprendido que una cosa es tener una vida de oración y otra cosa es orar. Muchos cristianos oran, pocos cristianos tienen vida de oración. Pablo es el ejemplo. Pablo tenía una vida de oración. Versículo 12. Versículo 10. Dice el apóstol Pablo a los hermanos romanos que los llevaba en su corazón, en sus oraciones siempre, rogando que de alguna manera, al fin, por la voluntad de Dios, un próspero vuelvo y leo, por la voluntad de Dios, tenga por fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje. Y aquí tengo algo, hermanos. Pablo no hacía planes sin oración. ¿Qué estaba haciendo él? Tenía un proyecto, un viaje. ¿Y qué estaba haciendo? Rogando. ¿A quién? A ese testigo que es Dios. Rogando. Entonces él hacía planes en la voluntad de Dios con oración. Déjenme decirles, amados hermanos, no se parece a nada a Josué. Josué ha tomado muchas decisiones y planes sin tener en cuenta al Señor. Pablo nos da ese ejemplo. Él está rogando, si es la voluntad de Dios, voy. Si no es la voluntad de Dios, no iré. Y había algo más que él quería, porque él deseaba ver a los hermanos. Versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Había un deseo de ver a los hermanos, y ¿qué quería hacer con ellos? A pasarla bueno allí. Deseaba comunicarles un don espiritual. Quería edificarlos en el Señor, quería capacitarlos en el conocimiento del Señor. Eso era lo que ardía en el corazón, el deseo de verlos. Hoy en día nosotros, bueno, nos gusta vernos, pero pasarla bueno, ¿cierto? Pablo, lo que le importaba a Pablo era la vida espiritual de los hermanos romanos. Les quería comunicar un don espiritual. ¿Y qué más? Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Leo el versículo en la traducción viviente. Dice así: cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Eso es alentarlos en la fe mutuamente. Así que aquí vemos al apóstol Pablo orando con sinceridad por los hermanos romanos, diciéndoles, haciéndoles entender y comprender de que él no oraba y no les estaba diciendo palabras bonitas nada más, sino que tenía un testigo en los cielos. Tenemos a Pablo haciendo planes con oración.
y tenemos a Pablo orando porque quería comunicar un don espiritual a los hermanos de la iglesia en Roma y alentarse en fe mutuamente. Bueno, yo creo que ya usted ya tiene más o menos como ya una idea de si oran parecido a Pablo. Mucho tenemos que aprender del apóstol Pablo. Un pasaje más, 1 Corintios 1. Aquí no hay reloj, ¿no? Aquí no hay reloj. Bueno, tendré que estar mirando. 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer del 4 al 8. 1 Corintios capítulo 1, del 4 al 8. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Pablo en todas las cartas siempre dice que rogando siempre, él utiliza varias palabras. Dice orando siempre, orando sin cesar, orando día y noche, pero es más para decir lo mismo. Me puse un poco a pensar en estas palabras de Pablo y Pablo oraba por los romanos, Pablo oraba por los corintios, Pablo oraba por los filipenses, por los efesios, Pablo oraba por los tesalonicenses, Pablo oraba por Timoteo, Pablo oraba por Tito, Pablo oraba por Filemón. ¿Cuánto tiempo duraban las oraciones de Pablo? ¿5 minutos? Amados, yo duré muchos años como cristiano orando muy poco tiempo. Muy poco. Pablo me enseña que hay que orar mucho, pero mucho. Dice el apóstol Pablo que él da gracias, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, y luego dice, por la gracia de Dios que les fue dada ¿en quién? ¿Y qué es eso de gracia de Dios dada a los corintios? ¿Qué es eso? Eso es misericordia, eso es bondad a seres que no se merecen ser amados. Porque los corintios no eran nada de diferentes a ustedes y a mí. Pase un momento a mirar a quiénes eran los corintios según Pablo. 1 Corintios 6:9. Primera Corintios 6:9, Pablo hace, o como lo dijera, nos muestra una fotografía de lo que eran antes de conocer a Cristo los corintios. Versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces aquí yo puedo alcanzar a ver a Pablo en este versículo
versículo 4, donde él está dando gracias a Dios por la gracia que les fue dada a los corintios en Cristo Jesús. Está diciendo, Padre, doy gracias a Dios porque los corintios, tú tuviste misericordia de ellos, te apiadaste de ellos, tuviste gracia de ellos. Eso es interesante, ¿no? Y quizás Pablo se preguntaba, esos corintios no se merecían ser salvos, y tú tuviste gracia para con ellos en Cristo. Tú tuviste gracia para con ellos en Cristo. Él dice, doy gracias a Dios por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Y por qué más da gracias? Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué? Fuisteis enriquecidos con buenas casas, con buenos pisos, buenos coches, un buen Tesla. Pablo que nos dijo, nos enseñaron los hermanos ahora, todo eso lo he estimado como. La traducción Reina Valera dice basura, pero la verdadera traducción es, todo eso lo he estimado como estiércol. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo en esta oración. Porque en todas las cosas ustedes, los hermanos de Corinto, fuisteis enriquecidos ¿en quién? ¿Quién es ese Él? El Señor Jesús. Ustedes han sido enriquecidos en Cristo, en el Señor Jesús. ¿Y qué más sigue diciendo? Fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En toda palabra. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Los hermanos corintios han sido enriquecidos con la palabra de Cristo que los ha llevado a transformación. Los hermanos corintios han sido enriquecidos en la palabra y luego dice en toda ciencia. Tengo por aquí una nota. La nueva traducción, la nueva versión internacional dice que ellos fueron enriquecidos en todo conocimiento. Dios les dio esa capacidad, los enriqueció. No solo les tuvo gracia, misericordia para con ellos, sino que los enriqueció con la palabra de Cristo que los llevó a ser transformados, pero los enriqueció dándoles el entendimiento de las sagradas escrituras del Señor Jesús. Qué oración tan bonita, ¿cierto? Y algo más, sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pregunto, ¿qué es la palabra testimonio? Esta palabra también podríamos usar otra palabra y decir, así como el mensaje de Cristo que les fue enseñado, a través de que les fue enseñado, el mensaje de Cristo que les fue enseñado, dice que ha sido confirmado en vosotros. Y yo me veo allá, Pablo, Señor, yo estoy contento con los hermanos corintios, porque la palabra que se les predicó es una palabra verdadera en sus corazones. Es firme en ellos, ha sido confirmada en ellos. ¿Y en qué se basó Pablo para decir de que esa palabra había sido confirmada en ellos? Que ellos habían recibido esa palabra, versículo 7. De tal manera que nada os faltó en qué. Y ustedes saben que los hermanos corintios fueron los que tuvieron todos los dones. Interesante, ¿no? Y Pablo dice, yo estoy seguro que los corintios realmente fueron bendecidos con la gracia de Dios, fueron enriquecidos con la palabra y el conocimiento de la palabra, y puedo confirmar en ellos que ellos realmente son de Cristo porque Dios les dio todos los dones. Pero déjenme decirles, no eran tampoco los mejores espirituales, que tuvieron todos los dones. También los corintios tuvieron bastantes problemas. Pero bueno, Pablo está dando gracias a Dios porque los hermanos corintios han tenido todos los dones
Y luego dice, sigue diciendo el versículo 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también, ¿qué? Os confirmará. ¿Hasta cuándo? Pablo dice, bueno, yo los confirmo como cristianos, yo puedo ver en ellos verdaderos hijos de Dios, pero será el Señor el que los confirmará. ¿Sí o no, hermanos? El Señor es el que nos confirmará en el final de nuestra vida. Creo que ustedes más o menos se dan cuenta de que en mi cargo hace algunos años, no, eso no es de toda mi vida cristiana, pero hace más o menos unos 7 a 8 años, mi familia inconversa pesa mucho en mi corazón. Mi familia cristiana, perdón, mi familia inconversa no son personas que nunca hayan escuchado el Evangelio. Se criaron conmigo escuchando el Evangelio desde niños. Y cuando pienso en ellos, su condición de muertos que van al infierno, no siempre, pero muchas veces, yo he derramado lágrimas por ellos. Y yo creo que el apóstol Pablo sentía mucho peso por los corintios y oraba de esa manera, dando gracias de que ellos hubieran sido alcanzados por la gracia del Señor para ser salvos. De todos los hermanos que son inconversos, tengo uno que ya es cristiano. Y ¿saben? Es con el que mejor me la voy. Porque cuando hablamos no encontramos otro tema que el Señor. Eso es interesante. Yo creo que Pablo nos deja un gran ejemplo y debemos de orar por nuestros familiares cristianos, pero también debemos de orar por nuestros vecinos. También debemos de orar por nuestros compañeros de trabajo o por nuestros compañeros de estudio. No orar para que Dios les dé buenos coches o buenas cosas, sino orar por la salvación de ellos. Y aquí Pablo está contento de ver a los creyentes, a los corintios siendo hechos hijos de Dios. Creo que me faltó leer el versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra irreprensibles quiere decir para que no sean hallados, para que nadie los acuse. Si ni siquiera el mismo Satanás se va a poder levantar delante de Dios para acusar a los corintios, porque si son hijos de Dios y el Señor los confirma, Él no puede hacerlo. Y para terminar en ello, pensando un poco en que Pablo los reconoció como verdaderos hijos de Dios por los dones que Dios les dio, me hizo pensar en las palabras del apóstol Pedro en 1 Pedro 4. Primera Pedro capítulo 4, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Dice, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los corintios recibieron todos los dones, pero déjeme decirle, hermano y hermana, usted y yo, a lo menos un don del Señor hemos recibido.
Y somos bastante responsables en desarrollarlo y en trabajar con ese don para que la iglesia sea edificada. Yo no sé qué don le haya dado el Señor. Hay muchos dones. Algunos dones no son visibles, otros son más visibles. Pero no sé si esté muy equivocado, pero creo que hay hermanos a los cuales Dios les hace un llamado. No sé si será un don, si se puede decir que es un don, pero creo que hay hermanos a los cuales Dios les hace un llamado a orar. Y ese no es algo que se ve. Se dice, es solo un cuento que escuché alguna vez, no sé si es verdad, se dice que había una iglesia en Norteamérica, a la cual había un viejito que no hacía nada. Y la iglesia prosperaba. El hermano que guiaba la iglesia traía buenos mensajes, la iglesia se conservaba en un buen testimonio. Y entonces el viejito lo tenían como el hombre que no hace nada en la iglesia. Ninguno sabía de que este hombre oraba día y noche por la iglesia donde él se congregaba. Llegó un día en que el abuelo murió. Y dice el cuento, que no sé si es verdad, que la iglesia comenzó a caer en inmoralidad. El hermano que predicaba o ministraba a la congregación dejó de ser efectivo en la enseñanza. Y la iglesia llegó a hacer un caos tremendo, hasta que descubrieron que había un problema, había algo que faltaba en esa congregación. El hombre que oraba por la iglesia ya no estaba. Y hermanos, no puedo decir que haya el don de oración. No lo encuentro en la escritura. Pero lo que sí encuentro es que Dios puede hacer un llamado a un hombre o a una mujer para orar por la iglesia. La iglesia necesita de hombres y mujeres que oremos. Pero esos hombres y mujeres no necesariamente tienen que ser hombres que siempre están al frente hablando. Esos hombres y mujeres puede ser cualquiera de ustedes, amados. Puede ser que usted ni siquiera enseñe escuela dominical. Puede ser que usted ni siquiera se pare a compartir la palabra en un púlpito. Puede ser que usted ni siquiera sea una hermana que conduce una reunión de damas. Pero Dios te puede llamar a ser una mujer de oración. Pablo era ese ejemplo de un hombre de oración, de intercesión por las iglesias. Filipenses, y creo que tendré que ir un poco más rápido. Filipenses capítulo 1. Versículo 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Sí, Pablo vuelve y nos repite que se acuerda siempre de los hermanos filipenses, pero quiero que miren una cosa en el versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando ¿con qué? Mis hermanos, si usted se acerca a orar al Señor sin gozo, puede que, hermano o hermana, que haya un momento en que haya que estar triste por alguna situación. Pero aquí hay una característica bonita del apóstol Pablo, y es que él se acercaba
con gozo a rogar por los hermanos filipenses. Y yo creo, hermanos, que cuando un hombre o una mujer ora con gozo es porque Dios le ha impuesto en su corazón esa necesidad de orar. Yo no estoy de acuerdo cuando hay hermanos que llegan y dicen, hermanos, vamos a hacer una, ¿cómo es que llaman? Una cadena de oración. Eso me parece bonito en cierta medida. Y usted ora por tal, usted ora por tal, y usted ora por tal. Y usted... La pregunta mía es, ese sentir está en el hermano, pero ¿estará en el resto? Ese llamado lo puso el Señor en su corazón, pero ¿el llamado habrá sido para todos? El ejemplo de Pablo es que él oraba y lo hacía con gozo. Y creo, hermanos, que lo que movía el gozo del corazón de Pablo era que había recibido un llamado de parte de Dios para orar por los hermanos filipenses. Nada se lo había impuesto otra persona más que el Señor Jesús. Estaba yo hace unos años saliendo de una crisis y recuerdo una tarde estaba yo leyendo y hablando con el Señor en mi habitación. Estaba solo a puerta cerrada. Y yo no les voy a decir, amados, que el Señor me habló audiblemente. Eso es mentira. Pero el Señor sí me hizo sentir. Y creo que me habló ese día. Como ustedes me ven, yo vengo desde hace ya varios años presentando la palabra desde los púlpitos. Eso no es nuevo. Y esa noche el Señor me hizo sentir una cosa que nunca la había sentido y es algo que me sorprendió. Y las palabras que escuché del Señor fueron estas: no te quiero ver tanto en los púlpitos, te quiero ver de rodillas. Ese día lloré delante del Señor y le dije al Señor que yo no tenía fuerzas para hacerlo, porque yo ya lo había intentado algunas veces. Había recibido mensajes y enseñanzas de hermanos que me estimulaban a orar y lo había intentado, pero había fracasado ya varias veces. Pero ese día fue algo diferente. No era un hermano, era el Señor. Y me puso una carga tan pesada que comencé a orar. Quizás suene un poco egoísta, pero comencé a orar por mí, porque me encontraba en una crisis difícil. Pero comencé a orar por la vida espiritual de mi familia, especialmente mi esposa y mis hijos. Pero el Señor me fue ampliando la lista y comencé a orar por mi familia más cercana, mi madre, mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos, mis primos, que son muchísimos. Nosotros somos una tribu muy grande. Pero el Señor me fue ampliando más. ¿Y saben qué pasa hoy en día? Que a veces estoy hablando con un hermano y el hermano me confía algo y casi siempre termino diciéndole: hermano, gracias por contármelo, porque lo voy a añadir a la lista de oración. ¿Saben? Yo oro y desde ese momento experimenté algo interesante. Oro y yo siento gozo al orar. Cuando lo intenté sin haber recibido el llamamiento del Señor, yo no oraba con gozo. Se los confieso, de verdad, nunca oré con gozo. Aquí entonces Pablo nos está diciendo de que él oraba con gozo. Versículo 4, versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo se gozaba porque los filipenses tenían una buena comunión, una estrecha comunión entre ellos en el Evangelio. Pero Pablo sabía que los filipenses no eran perfectos. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué pasará? Yo estoy convencido, hermanos filipenses, ustedes no son perfectos. Sé que tienen buena comunión entre ustedes. Gozan de la buena comunión. Son unos hermanos gozosos más adelante también. Y los llama a regocijarse. Dice, pero Dios, el Señor, comenzó en ustedes una buena obra. ¿Y saben en qué me deleito? ¿Qué seguridad y qué certeza tengo? Que Cristo, que comenzó en ustedes la buena obra,
No la va a dejar terminada, la va a acabar. La va a acabar. Versículo 7. ¿Cómo me es justo sentir esto? Momento. ¿Cómo me es justo sentir esto? ¿Esto qué es? ¿Lo entendemos? ¿Cómo me es justo sentir gozo de vosotros por cuanto os tengo qué? Eso es otra manera de decir por cuanto os amo. ¿Sí o no? Por cuanto os amo. Y esa es otra cosa que debe de distinguirnos a quienes oramos. Nosotros debemos orar con amor. Si no hay amor en nosotros, no oramos. ¿Sí o no? Si nosotros no amamos a los hombres perdidos, no vamos a orar por ellos. Si nosotros no amamos a los hermanos en nuestra iglesia, no vamos a orar por ellos. Pablo entonces nos enseña que debemos amar a nuestros hermanos. Y tengo que seguir adelante. Versículo 9. 8. Porque Dios me es testigo de ¿qué? Otra vez dice, Dios me es testigo de ¿qué? De que yo los amo. Yo no estoy trayéndoles aquí palabras bonitas para alegrarlos a ustedes, para que se animen. No, yo no vengo a decirles a ustedes, ay, es que yo los amo mucho. Yo los amo, ¿cómo? Con el entrañable amor de Jesucristo. Yo no los amo con un sentimiento humano. Yo los amo con el entrañable amor que Jesucristo puso en mi corazón. Y creo que lo dejamos ahí. Y vamos a pasar Colosenses. Es hasta las 6, hermano. Sí. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y vamos a leer del versículo 3 hasta el 14. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y creísteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es hasta el 14. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de su herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando llegué aquí a este versículo, me tocó hacerme una pregunta, porque dice el versículo 3,
No, versículo 4 dice, habiendo oído, no, es aquí donde dice, versículo 4. Siempre ando buscando gracias. Bueno, creo que me he perdido. Habiendo oído de vuestra. Sí, dice habiendo oído. Y yo me quedé un poco pensativo. Bueno, porque habiendo oído. Y es que Pablo no estaba solo. Él se estaba como incluyendo con otros. No dice he oído, sino habiendo oído. Y la verdad es que cuando Pablo se despide de la carta, hay varias personas, si usted pasa al capítulo 4, no perdiendo, hay varias personas que Pablo mienta. Estoy perdido. Sí. Sí, Pablo mienta a Tíquico en el versículo 7. Pablo mienta a Onésimo en el versículo 9. Pablo mienta a Aristarco en el versículo 10 y a Marcos. Y también a un hermano llamado Justo, y Epafras y a Lucas, y también a un hermano llamado Demas. Y hay que entender una cosa, y es que Pablo no fundó la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas fue fundada por el hermano Epafras. Probablemente Epafras conoció al Señor Jesucristo en las predicaciones que Pablo hizo en Éfeso. Y entonces este hermano nació de nuevo, fue llamado por el Señor a fundar una iglesia y la fundó en Colosas. Pablo nunca fue a Colosas. Pero cuando Pablo estaba ya en la cárcel, en Roma, había dificultades de doctrina en la iglesia y Epafras se sintió bastante preocupado por la iglesia y entonces decidió ir donde Pablo a contarle lo que estaba sucediendo. Así que entonces dice, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis hacia todos los santos. ¿Y esto lo había oído de quién? De Epafras. Entendiendo esto, entramos. Entonces Pablo había oído, él no fundó la iglesia, él nunca visitó a los hermanos colosenses, pero él escuchó de Epafras que los hermanos en Colosas, ¿qué era lo que tenían? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis hacia todos los santos. Y aquí está Pablo dando gracias por los hermanos colosenses, de que estos hermanos tenían la fe en el Señor Jesucristo y de que ellos tenían amor hacia todos los santos. La fe en el Señor Jesucristo es la que nos conduce a la salvación y el amor es un fruto que tenemos después de que somos salvos. El amor en el Señor Jesucristo. Y Pablo está dando gracias a Dios porque estas dos cosas están en los hermanos colosenses. Versículo 5. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra de verdad, la palabra verdadera del evangelio. Dice, a causa de la ¿qué? Esperanza que está guardada ¿dónde? Y eso nos caracteriza a todos los que somos creyentes. Quienes tenemos la fe verdadera en Señor Jesucristo, o sea, somos hechos nuevas criaturas, y quienes amamos porque hemos recibido el amor del Señor, tenemos una esperanza. ¿Y la esperanza está dónde? Creo que es en Efesios, donde Pablo dice que la ciudadanía está guardada en los cielos. Nuestra ciudadanía está guardada en los cielos. Y esa debe ser siempre la esperanza de nosotros los cristianos. Personalmente les comento que para mí no ha sido fácil manejar esta situación. Yo llevo muchos años de cristiano, pero creo que son los últimos años en los que el Señor va trabajando en mi vida y
Les digo, yo al comienzo de mi vida cristiana, por varios años, poco pensaba en el cielo, muy poco. Hay algo que me sorprende a mí mismo y es que no sé por qué, pero se ha vuelto algo como muy familiar y es que pienso mucho en que pronto estaré en la presencia del Señor. Yo no sé cuándo va a ser, pero eso va a llegar. Y también pienso en que ese momento en que me encuentre con el Señor puede suceder de dos maneras. Puede suceder que Cristo venga por la iglesia y nos levante a todos sin morir, o puede ser que Cristo venga y nos recoja a la tumba por un tiempo hasta que Él venga y nos resucite y nos transforme en cuerpos gloriosos para estar en su presencia. Y así estar en el cielo delante de Él. Y aquí hay una esperanza en los hermanos colosenses. Ellos tenían la esperanza guardada en el cielo. Dice que esa esperanza ya la habían oído por la palabra verdadera de Él. Y eso es lo que predica el Evangelio. El Evangelio nos predica a hombres y mujeres pecadores a que nos arrepintamos, a que nazcamos de nuevo, y luego nos dice que nuestra ciudadanía no está aquí. Aquí no es el lugar, que el lugar nuestro es el cielo. Y Pablo está dando gracias por esa esperanza que estos hermanos tenían. Versículo 6. Y dice que esa esperanza de que ellos tenían, dice que, y ese mensaje que ellos recibieron, dice que ha llegado a vosotros, hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y dice que esa palabra, dice, que ellos recibieron, lleva fruto. ¿Y qué más hace? Y hermanos, eso tiene que ser real en todos los cristianos. Cuando la palabra verdaderamente llega a nuestros corazones, ¿sabe qué pasa? Crece en nosotros. ¿Y qué más? Y lleva fruto. La palabra del Señor no puede quedarse sin frutos en un verdadero cristiano. Y Pablo está gozoso dando gracias a Dios porque los colosenses llevan fruto y crecen, y que en la vida cristiana, y que lo han aprendido por la palabra de Dios. Dice que esa palabra, versículo 6, crece y lleva fruto en vosotros desde el día que oísteis. ¿Y qué más? Y creísteis, ¿qué cosa? La gracia de Dios en verdad. Es aquel momento cuando nosotros nos dimos cuenta de lo que éramos. Es aquel momento cuando nosotros dejamos de mirar hacia afuera y nos miramos hacia adentro. Y cuando nos miramos hacia adentro, no encontramos sino suciedad, mugre, toda clase de impureza. Y en ese momento oímos la palabra de la gracia de Dios en verdad. La gracia del perdón, la gracia del amor de Dios hacia nosotros. Y nosotros oímos ese mensaje. ¿Y qué pasó? Creímos. Y de ahí en adelante comienza a producir y a dar frutos. Versículo 7. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, ¿para quiénes? Epafras era bien conocido para los hermanos porque él era el hermano que había fundado aquella congregación. Y Pablo está haciendo referencia a ese hermano que es un fiel ministro, es un consiervo y es un fiel ministro de Cristo para ellos. Dice, quien también nos ha declarado, esto es, nos ha contado vuestro amor en el Espíritu Santo. O sea que estos hermanos también los caracterizaba, y es que tenían el amor de Dios que había sido transmitido a través del Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, y aquí es donde me tuve que ir a buscar por qué Pablo hablaba en plural, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, ¿qué hacían? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Yo me imagino a Pablo diciendo, oh Padre, llena a los hermanos colosenses de todo conocimiento, de la voluntad tuya y de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Cuando yo leo estos versículos siempre me pregunto, ¿oraré yo así como Pablo? ¿Desearé yo esto hacia los hermanos como Pablo lo deseaba? Acá hay un deseo profundo de Pablo por los hermanos colosenses. Él está pidiendo que los hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad, sean llenos de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Hay algo que últimamente poco hago y es orar por las cosas materiales. Y quizá usted me pregunta, ¿y por qué? ¿Eso es un pecado o qué? Y le digo, no, no creo que sea un pecado. Creo que es mucho más importante orar por las cosas espirituales que por las materiales. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor Jesús dice de que de las cosas materiales, Él ya las conoce, que tengo necesidad de ellas. Él ya las conoce. Entonces, si yo me ocupo de las cosas espirituales de mi vida, de vivir una vida más piadosa para el Señor simplemente en su gracia me dará las añadiduras. Él me las dará por su gracia. Entonces, no sé por qué, pero no siento mucha necesidad de orar por las cosas, aún hasta por enfermedades. Últimamente no oro mucho por mis enfermedades, mis dolores, aunque tengo un dolor crónico. Y ayer me estaba castigando maluco, anteayer. Llegué a la casa con mucho dolor de cabeza. Y bueno, no tomo pastillas fácilmente, entonces me acosté, pero pasé la noche mal. Y ayer me levanté y el ojo derecho lo tenía hinchado. Y el dolor estaba ahí. Me levanté, oré al Señor de que si era que Él no quería que compartiera hoy la palabra. Más sin embargo, no estaba seguro que eso fuera la voluntad del Señor. Estuve orando un rato y luego había sacado el día de ayer para poder estudiar un poco más lo que les quería compartir hoy. Y me agarré a estudiar y les digo, hermanos, el dolor de cabeza comenzó a bajar. Comenzó a bajar y yo seguí estudiando y me di cuenta que el Señor me daba su enseñanza y entendí que el Señor estaba ahí conmigo. Por la tarde el dolor se me estaba cambiando al otro lado y dije yo, uy, esto parece que va para el otro lado. Y terminé estudiando a las 9 y algo, creo. Luego tomé algo de cena y me acosté a dormir. Y tuve una buena noche y tuve una alegría esta mañana. Me levanté y la cabeza mía casi no dolía. Y me di cuenta cuando me miré al espejo que mi ojo estaba bastante deshinchado. Y dije, gracias, Señor. Pero estoy aprendiendo a poco orar por las cosas de aquí, porque hay cosas más importantes por las que debo de orar. Y creo que el apóstol Pablo en todas estas oraciones, y tendría mucho más que decir, pero no terminamos aquí, es ocuparme más por las cosas espirituales. No solo mis cosas espirituales. Yo tengo una familia, tengo una esposa y tengo un hijo y debo de orar por las áreas espirituales de ellos. Pero también tengo una familia muy grande en el Señor y yo debo de orar por las cosas espirituales de ellos. Y digo una vez más, no creo que sea pecado orar por las cosas materiales. De hecho, el Señor nos enseña cuando nos dice que danos el pan nuestro de cada día, eso es material. Pero también me anima mucho que el Señor mismo sea el que nos dice que no nos preocupemos de lo que debemos de comer o de lo que debemos de beber.
Dice, de esas cosas el Señor ya lo sabe. Y entonces procuro un poco aprender como Pablo a ocuparme de las cosas espirituales. Pregunto, ¿cuántas veces en todo lo que vimos Pablo rogó por cosas materiales para los hermanos? Ni una sola vez rogó por cosas materiales. Todo lo que rogó fue por cosas espirituales. Porque las cosas espirituales son eternas. Y lo otro es momentáneo. Padre, gracias que nos bendices en este día, mirando a este hombre que por tu gracia lo quisiste salvar, Señor, como también a nosotros. Él era un hombre que pudo decir con toda certeza y con toda sinceridad del corazón, yo soy el primero pecador. Con esto mostraba que no era digno de que tú hubieras tenido misericordia y gracia para salvarlo. Pero Señor, ninguno de los que estamos aquí somos dignos de misericordia y de gracia de ti. Si lo has hecho, es porque en tu divina voluntad lo quisiste hacer. Mostraste nuestra miserable vida, nuestras tinieblas, nuestra muerte espiritual, y nos brillaste con tu luz. Nos alumbraste de tal manera que nos incomodaste y nos llevaste a arrepentimiento. Nos diste vida nueva en Cristo. Y hoy vamos caminando paso a paso hasta que tú nos lleves a estar en tu gloria por siempre. Nuestra esperanza está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor, y anhelamos que pronto vengas por nosotros. Te adoramos, Señor, y te ensalzamos y te engrandecemos. Y oramos que nos regreses a nuestras casas con bien. Y si en tu voluntad nos quieres traer mañana, continuar, Señor, meditando en la vida de Pablo. Pedimos tu guía en esto también. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.